tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas, con este gusto que el Señor nos da para continuar estudiando esta serie titulada Los Ángeles. Y hoy pues en esta sección, Satanás y sus demonios. Bien, pues yo le recuerdo que tenga a la mano su Biblia principalmente, así como un cuaderno donde usted pueda seguir haciendo sus anotaciones, para que cuando salgan dudas a la luz de la palabra de Dios sean contestadas, porque recordamos que la palabra de Dios no tiene tacha, no tiene imperfección. La palabra de Dios permanece para siempre, se interpreta por sí mismo y tenemos el privilegio de poder tenerla en nuestras manos, vivirla, que es un privilegio, proclamarla, predicarla, que es un honor. Y qué maravilloso saber que Dios en su misericordia, en su bondad nos ha elegido para ser santos, anunciar las buenas nuevas, y aquel que no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios, conozca a través de las preciosas Escrituras que Jesucristo es el Mesías prometido. Bueno, pues antes de continuar con esta sección, hoy a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado El trono de Satanás. Y vamos a ver varios versículos bíblicos en los que vamos a ver las frases de los que se compone el versículo para tener más claro lo que el Espíritu Santo nos dice. Es decir, vamos a escudriñarle, vamos a escarbarle y que el Señor nos muestre esta hermosa doctrina. Voy a leer el Salmo 117, de ello hago una oración para que junto conmigo estemos dispuestos a recibir del Señor, guiados por Él, y procederemos a la explicación o a la ponencia de la palabra de Dios. La Biblia dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra. Tu Santo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, junto con nuestro espíritu, nos hace vivir, nos lleva a vivir una vida en adoración, en perseverancia, en santidad, para exaltar el bendito nombre de Jesús. Hoy ponemos en tus manos este tiempo de la exposición de la palabra para que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Tú restaures corazones heridos, restaures personas que han caído o que han sido víctimas de algo en el que tu Santo Espíritu enjugará toda lágrima, tu palabra edificará, tu palabra aún remendará. Te damos gracias, Padre. Ponemos en tus manos a la bendita nación de Israel. Le bendecimos con todo nuestro corazón. Sabemos plenamente que hay un remanente el cual declarará a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bendecimos a esta nación escogida. Bendecimos a esta nación en la cual viene el Mesías y se aparecerá por segunda vez, no sin antes llevarnos a nosotros para exaltarle eternamente. Papito, en el nombre de Jesús, bendecimos al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos para que la palabra de Dios llegue bajo dirección del Espíritu Santo a su vida, a su corazón, le haga no solamente reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Dios, sino aún más, las decisiones que Él tome, todas sean para la gloria tuya. Bendecimos a cada alcalde de la República Mexicana, a cada gobernador, que también sabemos, porque tu palabra lo dice, las autoridades han sido puestas por ti. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bendecimos los hospitales, las cárceles en donde hay hermanos dispuestos con un corazón sensible en llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios para restauración. Bendecimos también, Padre Santo, a Vida Nueva para el Mundo, a todo cuerpo pastoral de esta iglesia, a cada ministerio. Bendecimos a las iglesias amigas. Gracias, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con las principales falsificaciones de Satanás enumeradas en las Escrituras.
Pues ya en la clase pasada pues vimos la primera de ellas, que fue Satanás, el maestro del disfraz. Y hoy, como le comentaba hace un momento, vamos a ver lo que es o lo que denomina o describe la Biblia como el trono de Satanás. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13, y en esta segunda descripción que da la Biblia de Satanás como falsificador, vemos que Satanás, si se disfraza, si sus apóstoles, si sus discípulos se disfrazan, entonces tiene gente quien le sirva. Y si hablamos del terreno espiritual, entonces hay un reino de las tinieblas en donde él tiene una silla, ¿verdad? Autorizada, permitida por Dios, en donde él tiene ángeles que se rebelaron juntamente con él, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Él los arrastró con su cola, los jaló. Vemos entonces que él es el rey de esta potestad de las tinieblas. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 13, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este pasaje que describe que Él es el rey de la potestad de las tinieblas. Muy bien, Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos aquí, dentro de la sabiduría espiritual, el Padre Celestial manda al Mesías prometido. Y el Mesías prometido, que es la manifestación, la gloria de Dios manifestada, hecha carne en la persona del Señor Jesucristo, en su sacrificio, en la cruz, me refiero a su cuerpo paga la deuda eterna, recibe la ira de Dios. El acontecimiento va más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra mente humana. Es tremendísimo. Le digo por qué, porque Dios, su Santo Espíritu, nos traslada del reino de las tinieblas a los elegidos al reino de luz. Hay entonces un reinado, eso lo estudiamos en un tema titulado Dos Reinos, en la carta a los Romanos, que usted lo puede buscar en la página de Vida Nueva para el Mundo y verlo con amplitud y estudiarlo tal como lo menciona la palabra de Dios. Bueno, y esta potestad de las tinieblas, es decir, del reino de Satanás y de los poderes del mal. Pablo, ¿qué está describiendo? Pablo escribe sobre la humanidad sin Cristo, los no regenerados, los no salvos, los que no tienen a Cristo. Es decir, también por mencionar en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo está diciéndole a esta iglesia que antes, cuando no éramos cristianos, estábamos ajenos de la vida, sin Dios, gobernados, dirigidos por el príncipe de las tinieblas, sin esperanza. Estaban completamente dominados por este reino, el reino de las tinieblas, el malvado gobierno de Satanás. Vamos a leer un poquito Efesios, que es otra carta doctrinal, en la que el capítulo 2, le decía yo, que habla del reino de las tinieblas, y en el capítulo 6 de esta carta a los Efesios, en el versículo 11, nos hace una clara mención, sí, la armadura de Dios. En Efesios encontramos la unidad en Cristo, encontramos la intercesión del Espíritu Santo. En Efesios encontramos la armadura de Dios, el trato del esposo para con la esposa, el trato, la dirección que debe de llevar el esposo para con los hijos. Hay muchísima enseñanza para vivir. Y en el versículo 11 del capítulo 6 dice la Biblia: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, cada creyente, tenemos que tener presente algo, amados hermanos en la fe, que la armadura de Dios, el cual es un tema que vamos a desarrollar no muy lejos, ¿verdad? No es un fetiche, no es una recitación antes de salir de casa. Cuando yo diga, me visto de la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los pies prestos al evangelio, los lomos ceñidos a la verdad, la coraza de justicia, y ahí nos vemos. No es así, amados hermanos en la fe. Es más que un estilo de vida.
es una vida convencional, convencida del creyente en la palabra de Dios que hay una guerra del príncipe de las tinieblas, nuestra carne, las estrategias del mundo contra el creyente. Entonces el creyente se fortalece en oración, en comunión con el Señor, en la palabra de Dios, la vive, va creciendo y sus ojos espirituales se van dando cuenta que esta guerra es real. Y los creyentes, regresando a lo que dice Colosense, hemos sido rescatados de este orden mundial que también describe Gálatas capítulo 1 versículo 4. Y somos llevados bajo el dominio y la protección del Hijo de Dios, Jesucristo. Esto es hermosísimo. Y la imagen de la luz es apropiada en este contexto, puesto que Pablo en otros lugares habla de la luz del Evangelio que brilla en las tinieblas y penetra en lo más profundo del corazón del ser humano sin Cristo, en esa ceguera espiritual, en aquellos que pertenecían al reino de las tinieblas y ahora son convencidos por el Espíritu Santo, y en el momento que una persona ve su condición, Dios mío, soy un borracho, dice aquella persona, otro puede decir, soy un adúltero, otro puede decir, soy un inmoral, otro puede decir, soy un ladrón, aunque vaya yo a algún lugar a misa o los 28, cada 28 voy a la iglesia de San Hipólito o voy a tal lugar con la Santa Muerte, con todo y eso, amado oyente, es merecedor del infierno. ¿Cómo? Pero estoy buscando a Dios, Dios es bueno, pero es justo. Y en el momento que llega el Evangelio, por eso es importante que nosotros seamos usados por Dios, ¿verdad? De su Santo Espíritu en la predicación de la palabra de Dios. Primero nuestra oración, nuestra intimidad, nuestro discipulado personal, nuestro discipulado familiar y después el vivir la palabra de Dios en el trabajo, en la oficina, en tu estilo diario. Y cuando se presenta la oportunidad a una persona que no es creyente, se lanza el mensaje de la salvación, se lanzan las buenas noticias de que este mundo está perdido. Un mundo que está concesionado por Satanás, en donde el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio, la vida inmoral es lo que reina, impera en las personas sin Cristo. Uno podrá decir, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no soy vicioso, yo no le hago a ninguna droga, no le hago tampoco inhalo la cocaína, no me preparo mis líneas, tampoco tengo la mona, no hago nada de eso. Pero con el simple hecho de cometer un pecado, ya sea la mentira o lo que quiera, es merecedor de el infierno. Y Jesucristo en su santo sacrificio ha pagado la deuda. Entonces, esa luz verdadera de la cual menciona Pablo, la que también menciona el Señor Jesucristo, viene a los hombres. Salva, es decir, salva a aquellos elegidos, y por eso es tan importante que nosotros veamos esa luz verdadera como el Evangelio, como el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Logos, es el Verbo, es la palabra viva, es el Verbo hecho carne. Esto es maravilloso. Y el mundo que está concesionado, que es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Como, no me refiero, no malinterprete, ¿verdad? Me refiero a las estrategias de este mundo. Alcohol, drogas, está comandado, falsas religiones por Satanás. Satanás quiere robarle la gloria a Dios. Satanás quiere confundir a las gentes. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces es importante que lancemos esa luz en medio de las tinieblas para que los ojos del oyente vean la realidad dada por el Espíritu Santo, que solamente hay un camino, hay una esperanza, hay un solo nombre dado a los hombres, y este es Jesucristo. Vamos a compararlo con el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 18, Hechos capítulo 26, y en Hechos capítulo 26, versículo 28, que vamos a comparar a continuación, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En relación a esa luz, ¿qué es lo que hace?
Hechos 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Póngale cuidado. Y de la potestad de Satanás de Dios, para que reciban por fe, no por obras, por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A qué se refiere esta frase para que abran sus ojos? Los no creyentes han sido cegados a la verdad espiritual por Satanás. Satanás, en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 4 que solo menciono, y en segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14, el Espíritu Santo menciona que Satanás ciega a los hombres, espiritualmente hablando. No ven. ¿Cómo crees que Jesucristo es el único camino? ¿Cómo crees que no me voy a salvar con mi religión? ¿Cómo crees? No, la Biblia dice eso. Y entonces la luz del Evangelio abre espiritualmente y muestra la condición pecaminosa en la que se encuentra una persona perdida, sin Cristo, ve su miseria espiritual y el Espíritu Santo los convence, ¿verdad? Para sacarlos de las tinieblas con el poder del sacrificio de Cristo en la cruz y los pone en un cuerpo llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es la luz. Por eso menciona de las tinieblas a la luz. Fíjese usted, ya que los no creyentes están en las tinieblas, en esa ceguera espiritual, la Biblia emplea con frecuencia la luz como símbolo de salvación. Jesús es luz, la palabra de Dios es luz. Entonces, al hablar Biblia, usted está hablando salvación, está hablando vida. Y el mundo que está lleno, atestado de pecado, de miseria, de putrefacción espiritual, de violencia, está pereciendo. Y la vida, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, es dada a los hombres. ¿Para qué? Dice entonces nuestro versículo de Hechos 26, 18, para perdón de pecados. Este es el resultado más significativo de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Que en el momento que me dice el Espíritu Santo a través de la Biblia, borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, gobernados por el príncipe de este mundo, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin nada, y viene la Biblia diciéndome, te amo, dice el Señor. Te amo tanto que he dado a mi único hijo, que en el momento que tú reconozcas a mi hijo, al Señor Jesucristo, que Él fue el que sufrió, donde yo derramé mi ira, el castigo que tú merecías, Él lo recibió por el pago de tus pecados, y en el momento que Él resucitó, venció a la muerte espiritual, y en el momento que Él resucitó, si tú lo crees ahorita, te doy la vida eterna. Qué maravilloso. Dice este versículo en relación a la herencia. Esto se refiere a las bendiciones que los creyentes disfrutarán por toda la eternidad en el cielo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice de esas herencias celestiales que están preparadas para todos y cada uno de nosotros los cristianos, así como en Hechos capítulo 20, verso 23. ¿Y cómo es este medio? Por la fe, dice este versículo, santificados. La Biblia enseña de forma simple y reiterada que la salvación solo es el resultado de la fe, ¿verdad? No contando las obras. La salvación, Efesios 2, 8 y 9, la salvación, Juan capítulo 1, versículo 12, la salvación, Romanos capítulo 10, no es por obras, es solamente un regalo de Dios. Otra vez, la salvación no es por obras, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La salvación no es por obras, Juan capítulo 1, versículo 12. La salvación no es por obras, Romanos capítulo 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si estás de acuerdo con lo que dice Dios, eso es confesar que Jesucristo es el Señor,
y crees en todo tu corazón, es decir, depositas tu confianza en que Jesús es el Salvador, eres salvo. La Biblia enseña de forma simple, reiterada, que la salvación es el resultado de esa fe. Bueno, entonces, en este segundo punto hemos visto el reino, el trono de Satanás. Entonces, si hablamos de un trono, ¿verdad? Tiene un reinado. Es ese reinado, el reino de las tinieblas, que opera en el planeta, que ofrece alcohol, drogas, religiones falsas, y que está comandado también por él, y tiene ángeles que le sirven. Ya lo decía yo en otra clase, en la clase pasada. Tiene apóstoles, tiene discípulos, tiene mensajeros, y la Biblia dice aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, como tercer punto, los ángeles de Satanás. Satanás tiene ángeles que luchan con él. Apocalipsis 12, verso 7, eso lo estuvimos estudiando en los nombres y títulos de Satanás, clases anteriores, que usted puede buscar en internet y con facilidad lo encontrará en nuestra página. Satanás y sus demonios se disfrazan, ¿verdad? Dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el adversario, el mentiroso, el padre de mentira, se disfraza como ángel de luz. Fíjese usted. Y puesto que el príncipe de las tinieblas se enmascara como ángel de luz, es decir, con engaños, con mentiras, que lo disfrazan como un mensajero de verdad. El caso de este José Smith, que se le aparece Moroni, le entrega las planchas, ¿verdad? Unas planchas de oro, ¿verdad? Unas planchas de material en donde no estaban ni en copto, ni en hebreo, ni en arameo, ni en saduceo, ni en griego. Era una lengua extraña. Le da unos lentes, se los pone José Smith y viene otro testamento. El libro de Mormón. La perla del gran precio. Son 3 libros. Y entonces, ahora resulta que cuando vienen a conquistar México, Hernán Cortés, ya había algunos indicios de que había cruces, etcétera, etcétera. Se le atribuye todo eso, ¿verdad? Que la profecía, según los antepasados, estaban viendo a Hernán Cortés, estaban viendo al hombre barbado, al Salvador. Ahora, mencionan otros. Fíjense ustedes qué mezcolanza tan interesante, en donde mencionan pues que Jesús, cuando dice, estoy con ustedes, pero voy a ir a ver a otras ovejas de otro redil, viene a las Américas. Y en las Américas, ¿verdad? Hablando de México, de Guatemala, toda la parte hacia el sur, encuentra que llega Jesús y les comparte. Esto es interesantísimo a la luz de la palabra de Dios, porque vemos que en ninguna parte de las Escrituras se menciona México, ni Guatemala, ni en las profecías. Entonces vemos que, como menciona Pablo a los Gálatas, que ni un ángel, ni yo mismo, si se les aparece y les da otro evangelio, otro mensaje diferente al que nosotros les damos, es una maldición, es un maldito. Y Satanás se viste de luz, se disfraza, da otro mensaje para robarse la gloria a Dios. Ya se apareció en el metro, ya se apareció en el piso, ya se apareció en un árbol a través de una imagen, ya lloró a través de una imagen, ya también dijo, ven y hazme un altar en el cerro. Ese es un mensaje que no viene de Dios. Esa es una maldición. Satanás completamente con engaño se disfraza como si fuera un mensajero de verdad. No se le va a usted a aparecer rojo con cuernos, con una cola de 2 metros y una punta en la cola. No, amigo.
Satanás, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, lo que describe Isaías, lo que describe el Antiguo Testamento, está aún vestido con ropas, ¿verdad? De gala, de oro, con piedras, hermosamente. Se viste de luz. Engaña a los hombres como engañó a Eva. Y Pablo advierte, a fin de que las personas no sean engañadas, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, estén ustedes discipulándose, no de manera intelectual, sino oren, dejen que el Espíritu Santo les muestre, para que cuando venga un falso maestro, identifiquen que su doctrina no es de Dios, y entonces ese discernimiento se va engrandeciendo, ¿verdad? En medida que ustedes buscamos a Dios de manera sincera, y nos mantiene alertas. Satanás engaña a los incrédulos. Sus emisarios trataban de engañar y esclavizar a los corintios. Fíjense ustedes, el fin aterrador que enfrentaron estos supuestos ministros de justicia, justicios de Dios, que se refiere en segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14 que acabamos de mencionar, el fin de todos es los falsos maestros. Y Satanás y sus demonios tienen el destino final. ¿Cuál es? El fuego eterno. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces todas aquellas religiones, todas aquellas cosas, o sea, el trono de Satanás, el imperio de Satanás está coludido, está mezclado, está saturado de falsas religiones, de brujería, de hechicería, de santería, de vudú, de todo aquello de los que aman la mentira, aman completamente lo contrario a la verdad. Y el trono de Satanás, que es el punto número 4 y el título de este estudio, vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Si tiene un trono, tiene quien le sirva, los ángeles. Este trono, ¿dónde está? ¿O dónde opera y cómo opera? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Fíjese usted. Y este versículo vamos a verlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como en 8 partes. ¿Por qué? Porque son las frases que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y la Biblia dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Jesús diciéndole a Juan que apunte el mensaje a la iglesia que está en Pérgamo. Parte final del versículo 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El cuartel central de la oposición satánica y única base gentil es las religiones falsas. Si Satanás quiere robarse la gloria, si Satanás quiere engañar a los incrédulos, va a hacer señales, prodigios para que le adoren. Eso lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Cuando vimos que a manera de ranas en Apocalipsis, de manera impresionante, convencerán a estos oradores para adorar a la bestia, al anticristo, y llevarlos a una adoración a Satanás. Entonces, amados hermanos en la fe, cuando dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras, el texto griego omite la expresión tus obras, por lo que la lectura sería: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Una iglesia que estaba viviendo en las operaciones o en el trono de Satanás. A ver. ¿Puede eso suceder? Vamos nosotros a deshebrar la palabra de Dios y veamos con atención lo que nos está diciendo la Escritura. La palabra morar, dice en Apocalipsis. Esta palabra morar, que es la palabra 2730 en su diccionario griego, se escribe katoikeo y se traduce al lenguaje actual español: morar, estar permanentemente, residir,
habitar, habitante, morador, morar, tener una residencia permanente. Dicho verbo se usa en Apocalipsis. Escuche usted, esta palabra en este versículo, en este pasaje, se usa en un sentido moral. Qué interesante. ¿Podrá alguno pregunta, cómo? ¿Un cristiano? Pues no, que mora el Espíritu Santo en su vida, mora en el Espíritu, en su Espíritu, cohabita con el Espíritu. El Espíritu Santo mora permanentemente con el Espíritu del creyente. Pero hablando moralmente, en la carne, fíjate usted, en repetidas ocasiones, este verbo se usa para describir a quienes tienen en su mente, en su corazón arraigados y en la tierra. Es decir, siempre están pensando cómo transar. Siempre están pensando cómo seducir a una mujer, siendo algunos casados. Siempre están pensando en cómo estar maquinando para la carne. Y no demuestran algún interés alguno en las cosas de Dios. Es cuestionable y censurable que la iglesia estuviera firmemente enraizada en el lugar donde estaba. ¿En dónde? En el reino de Satanás. La característica de la iglesia es más bien la de ser, fíjese usted, ¿cómo debe de ser la iglesia? En el conocimiento interior, en su corazón, consciente de que esta iglesia, la iglesia de Cristo, nosotros formando parte de ella, la iglesia es peregrina de este mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 11, menciono nada más, y Hebreos 11, 9. Si somos peregrinos, nuestra ciudadanía o nuestra morada permanente está en el cielo. Filipenses 3:20, Colosenses 1:13. Entonces la iglesia es peregrina. Pablo escribe en sus cartas y Pedro escribe en sus dos cartas que la iglesia les hace claramente el señalamiento que la salvación no se pierde, que la salvación es permanente, no se echa a perder, no se va entre las manos, en la traducción, es decir, y que no se nos... Hay momentos en que algunos no van a ser librados de alguna consecuencia por ser cristianos. Ejemplo, Pablo murió como mártir, Felipe murió como mártir, Pedro murió como mártir, los santos hombres murieron como mártires. Pero la salvación nadie se las quitó. Entonces la iglesia tiene que estar consciente que somos como ovejas al matadero. La iglesia tiene que estar consciente que nosotros debemos de vivir con la persecución en el momento por ser cristianos. Muchos vivimos la persecución por ser cristianos y que en medida que nosotros estemos en oración y en comunión con el Padre Celestial, nos fortalecemos y soportamos esa presión que el mundo ejerce a través del sexo, a través del alcohol, a través de la pornografía, a través de la idolatría, a través de lo que el mundo ofrece con bombo y platillo. Por eso, recordemos que la iglesia es peregrina. El trono de Satanás. Fíjese usted, ¿qué es el trono? ¿Dónde está el trono? Se han ofrecido muchas sugerencias con relación a la identificación del trono de Satanás. Algunos lo identifican con el espléndido altar de Zeus, que dominaba la Acrópolis de Pérgamo. Esto no era sencillamente un altar, como observa Edwin Yumaichi, que leo la cita. La palabra altar despista un poco. La estructura es un monumental y con columnas en forma de una herradura de 36 por 34 metros. El podio del altar estaba casi a 5 metros y medio de altura. La gran moldura que corría en la base de la estructura, unos 136 metros, representaba una gigantomaquia, es decir, una batalla de los dioses y los gigantes. Era una de las más grandes obras de arte helénico. Fin de la cita. Tal impresionante estructura pudiera fácilmente merecer la designación del trono de Satanás.
Pero veamos otro punto de vista. Otros relacionan el trono de Satanás con la adoración del dios Esculapio, que era predominante en Pérgamo. Esculapio era el dios de la sanidad. Fíjese usted. Y las personas iban de todas partes del mundo antiguo hasta Pérgamo en busca de ser sanadas en su altar. A Esculapio se le describía con una serpiente y en su templo deambulaban libremente serpientes no venenosas. Las suplicantes búsquedas de santidad dormían o se acostaban en el piso del templo, esperando que una de las serpientes los tocara. Esto representaba simbólicamente al mismo Dios. Y en consecuencia, según esto, recibían santidad. Tal simbolismo, sin dudas, les recordaría a los cristianos a Satanás. Durante el dominio del emperador Diocleciano, algunos cristianos trabajadores de canteras fueron ejecutados por no querer esculpir una imagen de Esculapio. Ahora veamos otro punto de vista o otra acotación en relación al trono de Satanás. Otros señalan que, como se mencionó o lo acabo de mencionar anteriormente, Pérgamo era un centro principal de culto al emperador de la provincia de Asia. Y el culto de adoración al emperador, sin duda, representaba la más grave amenaza para el cristianismo en Pérgamo. Fue por su negativa a adorar al emperador, no a los dioses paganos. Es decir, adoraban al emperador en lugar que ídolos. Y hay religiones que están en el trono de Satanás, que adoran a un hombre, le rinden tributos a un hombre, a un líder, a los ídolos. Fíjese usted qué interesante. Y los cristianos en ese tiempo enfrentaron la muerte física como persecución al no adorar al emperador y a los ídolos. Se podía entender pues fácilmente que el trono de Satanás, como una referencia al poderío de Roma bajo el Dios de este siglo, y que estudiamos o leímos hace rato en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. Satanás, ¿verdad?, el Dios de este siglo, blasfemando al verdadero Dios por medio del culto al emperador. Fíjese usted, otro punto de vista de un prestigiado teólogo menciona en relación al trono de Satanás. Se refiere a un trono de gobierno. Por supuesto, acabamos de ver que si Satanás tiene un trono, hay un gobierno. A más de eso, tiene gente que le sirva, tiene mensajeros, tiene ángeles, tiene apóstoles, tiene un mensaje, tiene un evangelio. Por cierto, les recuerdo, si el Señor nos lo permite, en 8 días vamos a ver Satanás en la iglesia. Y vamos a ver más adelante Satanás en la música, tantas cosas que él se disfraza. Regresando pues al tema del trono de Satanás. Satanás es el gobernador del sistema ejecutivo, ¿verdad?, de este sistema mundial, el Dios de este siglo malo. Eso nosotros lo podemos confirmar en Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Y a causa del pecado, Dios ha permitido que el mundo presente, este mundo, esté sometido a la autoridad de Satanás. El mundo venidero, que será inaugurado por el Mesías prometido Jesús, en su segunda venida, estará bajo la potestad del Rey de Reyes. ¿Cómo que Satanás está gobernando ahorita? Mire, a través de las drogas, a través del alcohol, a través del pecado, le cede el ser humano, como cuando Adán le cedió el derecho, permítame el término, le cedió las escrituras a Satanás, a Adán y Eva, les entrega las escrituras del planeta, de la tierra, y Satanás es el príncipe de esta tierra porque Dios se la dio al hombre. Dios quería que el hombre cohabitara espiritualmente con el Padre Celestial, almas vivientes, y que fueran eternas, y que estuvieran bajo el sometimiento y la obediencia de Dios. Y Dios nunca los engañó. Dios le dijo, si tú comes de ese árbol, vas a conocer, vas a saber del bien y el mal.
Entonces Dios les puso el bien y el mal. No, no tenían la experiencia de vivir el mal, la consecuencia de pecado. Y amado hermano oyente, cristiano que está escuchando en este momento la palabra de Dios, Dios habla siempre antes de tiempo. Dios le está advirtiendo de este mentiroso, de este Satanás embustero que se disfraza como mujer de 20 años, como hombre de 20 años, como príncipe azul, como un negocio fructífero en el cual usted se puede perder. Y Dios siempre habla antes de tiempo. ¿Cómo es que el trono de Satanás aparece situado en Apocalipsis y en Pérgamo? Pérgamo manifestaba su suprema importancia como capital del paganismo. Fíjese usted, cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, todos los promotores buscaron, ¿y en dónde cree que encontraron refugio? Es como si en alguna zona territorial, Catemaco, algún lugar, corren a los brujos y los brujos van a buscar bajo dirección de Satanás un lugar en donde esté entregado, dedicado, la gente dispuesta a recibir ídolos, inmoralidad, pecado, adivinación, lectura de cartas, de caracoles, rayado. Aquí nos quedamos. Entonces todos los brujos, todos los hechiceros de Babilonia fueron y encontraron refugio en Pérgamo. Y cuando en el año 133 antes de Cristo, el rey de Pérgamo, Atalo III, legó su reinado a Roma, fíjese usted y póngale cuidado. Él tenía el título de sumo sacerdote de la magia de Pérgamo, sumo pontífice. ¿A usted agarrando la onda? Entonces, el título de sumo pontífice, que se traduce, ¿verdad?, sumo sacerdote, y que también se explica el principal constructor de puentes, era visto este jefe de la magia como un constructor de puentes, como un mediador. Hágame favor, como comparándose con el Señor Jesucristo, como un representante en la tierra, como aquel que es el sucesor de San Pedro. Dios mío. Entonces, el trono de Satanás era una mezcolanza de brujería, hechicería, idolatría, inmoralidad, perversión sexual, satanismo, y estaba allí Satanás en sus obras. Y este hombre, el sumo sacerdote, ¿verdad?, Atalo III, que era el puente, se atribuía el decir: yo soy el canal entre Dios y ustedes para que sean salvos. ¿Le parece a usted muy parecido lo que algunos líderes religiosos dicen? Yo soy el representante de la tierra. Yo soy el sucesor de San Fulano, de San Pedro. Yo soy el canal por el cual ustedes van al Padre. Mentira, 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 mentira. No hay otro camino dado a los hombres más que el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es luz, Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, Juan capítulo 16. No hay otro nombre en que el hombre pueda ser salvo. Hechos capítulo 4, Romanos capítulo 10, que si confiesas que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pérgamo, muchos de los que estaban en Pérgamo, llamados cristianos, consultando brujería, teniendo amantes, teniendo robos. Y la idea tras este título de sumo sacerdote, regresando a eso, es que ellos consideraban que eran salvos y que este era un mediador entre los hombres y Dios, igualito que la iglesia popular. Parte final. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Por cualquiera de estas razones, amados hermanos, se podía justificadamente llamar a Pérgamo la ciudad donde está el trono de Satanás. En medio, fíjese usted lo interesante que viene. El trono de Satanás en la religión, mezcolanza, pederastia, inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación, brujería, hechicería. Oramos por las rosas, oramos por las escobas, oramos por el agua. Eso es brujería.
En medio de eso, fíjese usted, de estas difíciles y penosas circunstancias, los creyentes siguieron morando. Una palabra que habla de residencia permanente y no simplemente de un lugar de paso. ¿En dónde? En Pérgamo. Y en términos modernos, ellos, fíjese usted, ellos moraban físicamente, se resistían. Ese pequeño grupo de cristianos que estaba en Pérgamo, había otros que sí se habían mezclado, pero ese pequeño grupo se resistían a decir no al pecado. A pesar de la persecución y del sufrimiento que soportaron, los creyentes en Pérgamo siguieron reteniendo el nombre de Cristo y no negaron la fe, dice Apocalipsis. No se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdades principales de la fe cristiana. Y los creyentes fieles en Pérgamo ejemplificaron la verdad de las palabras de Cristo que se describen en Mateo capítulo 16, versículo 18, que a continuación voy a leer. Dice Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay oposición satánica que pueda destruir la genuina fe salvadora, la fe salvadora como la que poseían estos creyentes. La iglesia de Pérgamo mantuvo su fidelidad aún en los días de Antipas, a quien Cristo describe como su testigo fiel y que fue muerto entre los cristianos. Hermano, en medio de la brujería que usted tiene entre vecinos, en medio de la hechicería que ve del vecino, en medio de las borracheras que ve entre el vecino, en medio de las seducciones del mundo, en medio del acoso sexual e inmoral, resista. Resista hasta el final. El Espíritu Santo le da el poder, el dunamis para resistir, para seguir adelante. Antipas, su nombre significa contra todo. Es probable que fuera uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Según la tradición, fue asado. Fíjese usted cómo murió Antipas. Había unos toros de metal enormes que los ponían al fuego y tenían una puerta y los colocaban desnudos. Entonces ardía por dentro, ¿verdad? Y ahí morían los cristianos. O sea, esos cristianos no se indignaban porque les aventaban la puerta. No se indignaban o renunciaban a la fe porque les llamaban o les apodaban los santitos o los cristianitos. Esos cristianos no se indignaban o renunciaban a la fe porque los quitaron del testamento. Esos cristianos no se indignaban ni tampoco renunciaban a la fe porque en algún momento se enojaron o vieron el mal testimonio de otra persona, sino que aún resistieron, se fortalecieron y hasta la muerte, amado hermano, en la fe, no negaron la fe. Pelee la buena batalla, eche mano de la vida, sosténgase de la mano del Señor Jesucristo. La Biblia dice que vendrán días peores, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos. Pero ese pequeño remanente, ¿qué hará que llegue hasta la meta? El Espíritu Santo, la oración. ¿Quién le dijo, amado hermano, que iba a llover oro y que los días se van a poner de buenísima onda? Que entonces todos vamos a andar en un coche último modelo. No es malo, por supuesto, si Dios se lo da es una bendición, pero lo que le estoy diciendo, que sus ojos no estén en eso. Yo no dudo que Dios bendiga y bendice grandemente, pero que nunca la doctrina sea la prosperidad económica. Dice la Biblia. Domiciano, el emperador, mandaba asesinar a los cristianos, los metía en el toro y no negaban la fe. ¿Hasta dónde usted y yo, contéstese en su interior, soportará la persecución? ¿Hasta dónde podrá decir si de verdad usted ama al Señor? Empecemos por lo que ve, empecemos por lo que habla, empecemos por la conducta. ¿Hasta dónde usted y yo y usted hemos sido fieles? Pero Dios es fiel. Esta palabra testigo, la palabra 3588
de su diccionario griego, martus se traduce testigo, mártir, y es una palabra que con el tiempo se transliteró al castellano como la palabra mártir, ya que muchos testigos de Cristo, ¿sabe cómo pagaron? Con su vida, con su vida, con su vida. Menospreciaron su vida porque vieron con ojos espirituales, amados hermanos en la fe, que nuestro reino es en los cielos, nuestra ciudadanía es en los cielos, que las promesas eternas son en el cielo, que lo que vemos en este mundo pasajero, en este planeta, en esta tierra, es momentáneo, ya sea risa, gozo, alegría, mucho materialismo o mucha pobreza, es pasajero. Y al decir todo lo que está aquí, sí es cierto, ya me fui a Acapulco, ya estuve mes y medio, es un ejemplo, y vemos qué hermoso es pasajero. Lo tengo que disfrutar en la bendición de Dios. Pero nos lleva que cuando ponemos los ojos espirituales en Cristo Jesús y vemos que Jesucristo ha pagado nuestros pecados y que ha sido fiel, nuestra decisión, nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser como este siervo, fiel. Dice aquí que la palabra fiel se traduce pistos, muy parecido a la palabra fe. Pistos, confianza, confiable, fidedigno, fiel, fielmente creyente. Y Dios le ha depositado a usted, me ha depositado a mí, a cada creyente, le ha dado al Espíritu Santo, le ha dado dominio propio, le ha dado y derramado, Romanos 5, el amor de Dios. Le ha dado el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, primer carta a los Corintios, capítulo 6. Le ha dado la vida eterna, Efesios capítulo 1. Estamos sentados en lugares celestiales, de modo que lo que nosotros vemos, que es pasajero, tenemos la ciudadanía en el cielo. Pero esto es muy interesante, porque a manera de ejemplo, como si tuviéramos tres pantallas, más bien como si Dios tuviera tres pantallas, permítame la expresión. Dios tiene una pantalla donde ve el pasado, Dios tiene una pantalla donde ve el presente y Dios tiene una pantalla donde ve el futuro. Él conoce la historia eterna. De modo que si Dios conoce la historia eterna y si Dios mora en mí, y dice Juan en los labios de Jesucristo, que si Jesucristo, nadie va al Padre por él, y que si el Padre ha puesto las ovejas en su mano y ninguna se ha perdido, Dios tiene la eternidad bajo su control. Entonces, amados hermanos, si Dios tiene todo, los cielos, la tierra, los planetas, el mar bajo su control, y si ocurre algo, Romanos 8, todas las cosas colaboran, participan para bien. Entonces, estemos confiados, porque la salvación la tenemos gracias al Señor Jesucristo y eterna. Y la fidelidad hacia Dios es un rasgo de un genuino cristiano. He aquí, un hombre que pagó el precio máximo por no querer hacer concesiones. Debido a su fidelidad, el Señor resucitado elogió a Antipas. Jesús elogió a Antipas con el título empleado en otros pasajes para referirse a sí mismo. La fidelidad y el valor de Antipas fueron una amonestación para los que estaban en Pérgamo, que estaban siendo tentados a ceder ante el mundo y comprometían su lealtad de Cristo. Recuerdo muy bien el primer mártir de la iglesia que se describe en el libro de los Hechos. Asesinan a pedradas al primer mártir de la iglesia, y la iglesia, para muchos en lugar, ¿verdad? Muchos, pues sí, hubo una dispersación, pero continuaron con la palabra de Dios. Pero en lugar de morirse la iglesia, en lugar de devastarse la iglesia se levantó, creció aún más. Pedro, ¿verdad? Anunció el evangelio, 5,000 personas recibieron a Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿sabes?
Los días son malos, persevera, sigue adelante, echa mano de la vida, no desmayes, continúa en oración, en comunión con el Señor, prepárate, ejercítate en la escritura, ejercítate en la oración, continúa hasta que el Señor te llame, que el tiempo que te quede de vida sean para la gloria de Dios. Este hombre mártir, interesantemente, dice la palabra de Dios, y digo interesante, Antipas, el mártir fiel, murió ¿en dónde? En donde mora Satanás, en ese lugar. No porque él vivía como los de ese lugar, sino porque físicamente estaba en ese lugar y se permaneció fiel. Es decir, nosotros estamos en este mundo y Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, allí en ese lugar de brujería, de hechicería, de santería, guardó su fe. Y ahí este lugar donde se identifica el martirio de Antipas, sin duda, fue Pérgamo. ¿Qué nos dice esto? Que usted puede continuar peleando la buena batalla, levantando el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque muera en Catemaco, y aunque muera en tal parte, aunque muera en algún lugar donde se practican muchas cosas, usted ha sido fiel y ha levantado el nombre del Señor Jesucristo, mostró esa fidelidad al único Rey, al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Gracias, gracias, papito. Gracias, Señor, porque hoy en este día nos has mostrado que el único camino para llegar hacia el cielo es el Señor Jesucristo. Él ha pagado todos nuestros pecados. Él se ha puesto en nuestro lugar. Y en la cruz, donde Él fue crucificado, su cuerpo recibió el castigo de Dios. Y Él resucitó, dándonos vida eterna. No son las religiones, tampoco es alguna disposición externa en la que me pueda hacer salvo. No son los ritos, sino es Jesucristo el único que me pueda dar salvación. Y hoy en este día es Jesucristo quien está dándole la invitación a que permanentemente, eternamente, usted esté con Él en la eternidad. ¿No quisiera recibir a Jesús? Junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, hoy te damos gracias porque has hablado en nuestra vida. Hoy creo con todo mi corazón que Jesucristo es mi Señor y es mi Dios. Creo que ahí en la cruz su cuerpo recibió el castigo que yo merecía, que Él murió, pero resucitó, pagando todos mis pecados. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que he sido perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Creo con todo mi corazón que Él ya está intercediendo por mí a la diestra del Padre. Y creo que ahora el Espíritu Santo me lleva a tener una relación con mi Padre Celestial, guiada por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos y damos gracias a Dios por este día y por este medio. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le invitamos a que continúe la programación de este estudio, así como el estudio de la palabra de Dios. Le recomendamos el Evangelio de Juan para que conozca el amor de Dios, la paz de Dios a través de Jesucristo. A nombre de todo el equipo que participa en este ministerio, que Dios le bendiga, que tenga paz y hasta la próxima. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donaciones.